Hay muchísima gente que, como ustedes lo saben, todos tenemos gente que ha muerto de cáncer o que está enferma de cáncer. Y la esperanza es que el diagnóstico de cáncer no sea una sentencia de muerte. Una de las cosas que a mí me gustaría ver es que algunos cánceres sean tratados más como enfermedades crónicas que como enfermedades terminales. Que tengas una enfermedad y la tengas que tratar cada cierto tiempo, así no la cures, pero que la tengas ahí y la controles, la tengas controlada. Todos sabíamos que en algún momento el doctor Allison iba a ganar el premio Nobel. Todos sabíamos eso. Cuando él llegó a MD Anderson, pues, o sea, todos los años nosotros veíamos, a ver si lo ganó este. Ajá, todavía no. No, todavía no. En español, ¿cuál es la palabra que más te gusta? Esperanza. ¿Y cuál es la palabra que más te disgusta? Enfermedad. ¿Un sonido o música preferido que más disfrutas? Bueno, ustedes deberían saberlo porque me vieron en los Beatles, obviamente. Música. Obviamente. Qué bueno. Bienvenidos a Detrás de la Antena, tu podcast de tecnología y negocios. Nuestro invitado de hoy es Luis Miguel Vence, un innovador en el área de la inmunología. Ingeniero en biotecnología genética, doctor en inmunología, formó parte del equipo del Dr. James Allison, quien en 2018 fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. Con numerosos artículos de investigación a su nombre, trabaja actualmente en una de las grandes empresas farmacéuticas traduciendo los hallazgos de la investigación fundamental de laboratorio en nuevos medicamentos. En este episodio hablaremos del sistema inmunológico, de cómo el cáncer y las enfermedades autoinmunes son dos caras de la misma moneda, de la aplicación del método científico en la búsqueda de nuevos tratamientos médicos, de la esperanza de tratar el cáncer como una enfermedad crónica y no una enfermedad terminal. Con un mensaje de esperanza y de bases científicas, hablemos con Luis Miguel Vence. Un gusto saludarlos. Bienvenidos a este capítulo en el que tenemos el honor de tener como invitados a Luis Miguel Vence, quien nos va a hablar sobre su trayectoria en el área de la biotecnología, en el área de la medicina y en todas estas áreas conexas en las cuales él ha estado trabajando durante estos años. Es un gran honor de verdad tenerte aquí, Luis Miguel, porque pues como estamos comentando con Denis, creemos que tu conocimiento y el trabajo que has desarrollado ha impactado la vida de miles de personas que han aprovechado pues de las terapias, de los tratamientos y del trabajo que tu grupo han realizado pues durante todos estos años. Y pensamos que si al final de este capítulo, de este episodio, pues las personas conocen un poco más de cómo ha evolucionado este tema, el tema de los tratamientos sobre el cual tú has trabajado, pues pensamos que al final esto le puede dar esperanzas a personas que lamentablemente pues tienen algún tipo de patología, como ya tú nos vas a explicar, ¿no? Muchas gracias, Luis, por aceptar la invitación. Bienvenido a Detrás de la Antena. Muchas gracias a ustedes también. Para mí es un placer y un honor también compartir con mis antiguos compañeros de escuela y es un placer realmente hablar con ustedes de todas estas cosas que me apasionan y bueno, también de darles, si se puede, esperanza a personas que están sufriendo esta enfermedad ahora. Muchas veces la gente siempre está viendo a los nuevos tratamientos que vienen para poder utilizarlos. Y bueno, yo pienso que el futuro en el cáncer me parece bastante brillante en el sentido de que muchas nuevas tecnologías van a venir y van a poder ayudar a gente que lo va a necesitar. Entonces, bueno, un gusto para mí también estar con ustedes. Bienvenido, Luis. Empecemos la discusión con entender con quién estamos hablando. Obviamente, Gustavo y yo conocemos tu trayectoria, pero si nos puedes dar un
un detalle de la evolución de tu carrera desde esos años, como tú dices, en que nos conocimos, que estudiantes, y cómo evolucionó tu carrera para llegar a donde estás hoy en el área y en el estudio del sistema inmunitario y de las enfermedades relacionadas. Bueno, me parece importante empezar inclusive de un poco antes, porque pienso que hay muchos muchachos jóvenes que probablemente estén pensando en estudiar algo relacionado con lo que yo he hecho, la biología en general y más bien las enfermedades en particular. Yo empecé a interesarme en la biología gracias a una profesora que tuve. Esto lo he mencionado en muchas entrevistas porque ha sido muy importante para mí. Fue una profesora, su nombre es Lady Omaña, en tercer año de bachillerato. Ella empezó apasionándome por las leyes de Mendel y ese tipo de cosas, por la genética. Y fue ahí que yo decidí a muy temprana edad, a los 14 años, que lo que quería hacer, que era biología. En ese momento yo también sufrí una enfermedad que era diabetes, también lupus, y también se me hizo fácil o interesante poder meterme o estudiar esas cosas que me interesaban a mí y pensaba también en mí mismo, pues tratar de entender por qué estaba yo enfermo y hacia dónde iba esa enfermedad. Entonces ahí fue que empezó todo. Gracias a Dios también hubo la oportunidad junto con ustedes de la selección del programa Galileo, y gracias al programa Galileo junto con ustedes también tuve la oportunidad de ir a Francia, a estudiar a Francia y hacer ese primer año común con ustedes. Creo que fue el único que se dedicó a la biología. Yo espero que eso cambie y que haya mucha más gente ahora que le interese, ya si no es el cáncer, que sea las enfermedades tropicales, las enfermedades infecciosas, el COVID, por ejemplo. Son oportunidades que se presentan para que la gente se interesen por lo que nosotros hacemos. Ahora, una vez que terminamos el primer año allá en Francia, en Montpellier, junto con ustedes, yo decidí entrar a una escuela de ingenieros, o quería entrar a una escuela de ingenieros que estaba en Estrasburgo, y ahí fue donde me fui a estudiar luego. Estudié unos 2 años de carrera general primero, de biología, y luego entré en la escuela de ingenieros y ahí me especialicé en ingeniería genética. Era lo que estaba más a la moda en ese momento, la manipulación de los genes para poder obtener muchas cosas, y con eso se hace, eh, digamos, se pueden cambiar plantas. Ahorita hay mucho de qué hablar con los organismos modificados genéticamente para la comida y todo esto. Y bueno, todo proviene del mismo estudio. Luego de eso, cuando me gradué, me interesó mucho la inmunología en general, pero como ya les dije, yo soy diabético y me interesó la autoinmunología, o las enfermedades autoinmunes. Quiero empezar por decir que lo que yo trabajo ahora, que es el cáncer y las enfermedades autoinmunes, son dos caras de la misma moneda. Esto es que en una, que es las enfermedades autoinmunes, diabetes es una de ellas, asma, eh, eh, artritis reumatoide también, hay muchas enfermedades autoinmunes. Ese es el cuerpo, el sistema inmune, que es el que te protege contra las enfermedades, eh, reaccionando de más, no reconociendo quién es tu cuerpo y quién es no tu cuerpo, quiénes son partículas extrañas y quiénes no, y lo que hace es que empieza a atacar el mismo cuerpo y lo destruye. En el caso de la diabetes, destruye los islotes de Langerhans, que son los que producen la insulina. Entonces, como consecuencia, las personas que sufren esta enfermedad no tienen islotes de Langerhans y no pueden producir insulina y por eso la tienen que inyectar. Entonces yo empecé por ahí. Entonces estuve trabajando más o menos 6 años en mi PhD en Estrasburgo, en un laboratorio que fue un excelente laboratorio, llevado por Diane Matis y Christophe Benoit, un matrimonio. Y bueno, fue muchísimas buenas experiencias.
pero también hubo algunas cosas que me hicieron darme cuenta que quería irme más hacia los humanos, porque en el PhD trabajé más con ratones. Eh, Eso es otra cosa de controversia. Ahora mismo las investigaciones usando modelos animales no tienen tan buena reputación. Y lo que yo me gustaría que la gente entendiera es que nosotros no estamos sacrificando animales solamente por sacrificarlos, pero estamos utilizando el sistema biológico que ellos traen para poder entender enfermedades. Entonces, en esa época era la diabetes autoinmune, y bueno, demoré en eso unos 6 años, pero luego, un poco interesado en ver más cerca del humano, decidí pasarme no solamente a estudiar el sistema inmune humano, sino también cambiar de enfermedad, pasarme a la otra cara de la moneda, que es como le estaba diciendo, una cara es el cuerpo reconoce de más, el sistema inmune reconoce de más el cuerpo y lo ataca, y el cáncer forma parte también del cuerpo, así sea malo, pero son células del mismo cuerpo que se vuelven un poco locas y empiezan a proliferar. Y en ese caso, el sistema inmune no lo reconoce. Por muchas razones, que no quiero entrar en detalles, no lo reconoce, y eso es lo que estamos tratando de hacer ahora. Continúo bueno, hice mi postdoctorado en Dallas durante 3 años con el doctor Jack Banchero, que es una eminencia a nivel de las células dendríticas, que son unas células que se encargan de dirigir todo el sistema inmune, y es como el jefe de orquesta, digámoslo así. Entonces, a partir de ese momento es cuando empiezo a trabajar de lleno con el cáncer. Encontré un trabajo luego en el MD Anderson, que es un hospital de cáncer especializado en Houston, Texas, y trabajé ahí durante 15 años, durante los cuales tuve la oportunidad de interactuar con muchas personas, Patrick Hu entre uno de ellos, pero también tuve la oportunidad de empezar a trabajar con el doctor Allison, James Allison, que a la postre ganaría el premio Nobel en el 2018. Yo trabajé con él a partir del 2013 hasta el 2020, que es cuando acabo de llegar, o llegué hace 4 años, casi 4 años, a la empresa en la cual estoy trabajando ahora, que es AstraZeneca. Entonces, bueno, espero no haber hablado demasiado. Eso es más o menos mi trayectoria que me lleva a los días de ahora en los que estoy trabajando en cáncer. Detrás de la antena, tecnología más allá de tu móvil. Suscríbete y dale like. Excelente, Luis. Muchas gracias por ese mapa de tu carrera profesional. Y obviamente en todos estos puntos, diferentes universidades, diferentes investigaciones o focos de investigaciones, siempre ha sido relacionado al sistema inmunológico. Hay dos deficiencias en el funcionamiento de ese sistema inmunológico, ¿correcto? Entonces está el problema de las enfermedades autoinmunes, que es donde el sistema inmunológico se ataca a él mismo, y está luego las células que ese sistema inmunológico no reconoce, pero que debería reconocer como que no están funcionando bien en nuestro cuerpo humano. Que sería el cáncer. Realmente el sistema inmune trabaja muy bien. Todos nosotros, absolutamente todos nosotros, tenemos células cancerosas que salen todo el tiempo. El sistema inmune se encarga de matar a esas células cuando las reconoce. Pasan muchas veces, sobre todo con la edad, no siempre es la edad, pero con la edad, en que el sistema inmune empieza a trabajar menos bien, y en ese sentido lo que pasa es que las células cancerosas que surgen pueden escapar y formar cánceres. Y pueden formar cánceres no importa qué órgano. Entonces, lo que estamos tratando de hacer ahora mismo es llevar al sistema inmune de la mano para que pueda reconocer y matar a esas células cancerosas que ya han formado tipos de cáncer. Una cosa que es bien importante comprender
es que, de nuevo, lo repito, las células cancerosas son malas, pero forman parte de nuestro cuerpo. Y normalmente el sistema inmune no ataca a nuestro cuerpo. El cáncer también me gusta verlo como un sistema de evolución. Ustedes probablemente han oído hablar de la selección natural, que es cuando el más fuerte es el que puede sobrevivir y pasar sus genes a la generación siguiente. Es un sistema que realmente lo que hace es mejorar las especies. En ese sentido, por ejemplo, las gacelas más veloces son las que no son comidas por sus predadores y son las que pueden sobrevivir y tener esos genes de velocidad son pasados a la próxima generación y la progenie va a ser más veloz. Una manera de poder mejorar las especies. Ese proceso tarda muchísimos años en la naturaleza y el paralelo que estaba haciendo con las células cancerosas es que ellas dividen tan rápido y cambian tan rápido. Bueno, me estoy adelantando, pero es lo que hace que tú las trates, por ejemplo, con radioterapia o con cualquier terapia, puedas matar a lo mejor el 99% de ellas, pero siempre va a haber un pequeño porcentaje, así sea una sola célula, que es resistente a ese tratamiento. Entonces, cuando uno ya cree que el cáncer, que venció al cáncer, que ya no hay nada, por eso es que vuelve, porque quedaron esas celulitas que son resistentes al tratamiento que les estás dando y son las que vuelven a proliferar y crean el cáncer de nuevo. Y ese cáncer no lo puedes tratar con radioterapia porque ya son inmunes. Tú las elegiste haciendo el tratamiento. Entonces, ese es el problema y eso es lo que me gustaría que la gente entendiera de por qué el cáncer, así uno piense que lo haya vencido muchas veces, vuelve y vuelve mucho más agresivo. Entonces, por eso me gusta hacer el paralelo entre la selección natural y el cáncer, que sería una selección natural en esteroides, o sea, mucho más eficiente y mucho más rápido. Bueno, Luis, me llama la atención en tu carrera algo que hemos comentado en este programa en ocasiones anteriores, que es eh, el ir y venir entre la industria y la academia, o la relación que existe entre la investigación y, digamos, la parte industrial, comercial, pues, que también es posible pues, seguir ambos caminos. Entonces, Luis Miguel, he visto que pues tú has pasado de uno a la otro de manera pues varias veces, ¿no? Has tenido mucha relación. ¿Cómo ha sido esa, pues, o cuál ha sido tu experiencia pasando de un lado hacia el otro, ¿no? Bueno, generalmente las personas pensamos que trabajar en la academia, que es la parte pública, es como más noble, digámoslo así, es algo, siempre cuando los que estamos en academia hacemos el paralelo con la guerra de las galaxias y el lado oscuro a pasar al lado de la industria farmacéutica. Y hay ciertas cosas que probablemente la gente y nosotros mismos no entendemos de esa simbiosis que hay entre los dos. Trabajar en el sistema público o digamos con los gobiernos son los que más financian la investigación científica. ¿Por qué? Porque los gobiernos financian cualquier investigación que pueda mejorar la situación de personas que que tengan enfermedades, en este caso cáncer o ah, por ejemplo, enfermedades infecciosas o enfermedades autoinmunes o muchos tipos de enfermedades. Entonces, pues uno tiene más tiempo de dedicarse a resolver preguntas en la academia. ¿Por qué? Porque se requiere conocimiento para poder seguir avanzando. Pasan cosas similares en la industria, aunque es un poquito más llevada por también generar ganancias.
Entonces eso hace que uno no se tarde tanto en las preguntas, sino que encuentre terapias que puedan servir y que puedan ser eficaces a la hora de tratar enfermedades, para poder así salvar vidas, obviamente, pero también generar ganancia. Entonces, yo pienso que eso sería más o menos la diferencia entre los dos. No es blanco-negro, no es todo bueno, todo malo. Es muy necesaria la inversión privada, es muy necesaria para poder también desarrollar todos estos medicamentos con los que contamos hoy en día, que han sido desarrollados por industrias farmacéuticas. Pero la inversión privada no solamente se para en industrias farmacéuticas. Hay también muchas organizaciones sin fines de lucro que también financian este tipo de investigaciones. Aquí en Estados Unidos hay una fundación que se llama Stand Up to Cancer, como, no sé cómo traducirlo, como párate contra el cáncer, y es una asociación que muchos artistas fundaron y contribuyen todos los años para recoger fondos, para poder usar esos fondos para la investigación científica. Entonces, no solamente son las empresas farmacéuticas, sino también estas organizaciones sin fines de lucro, y que hay para muchísimas enfermedades. Muchas veces cada enfermedad tiene su propia organización que trata de agarrar fondos de donantes para poder financiar una enfermedad cualquiera. Entonces, todo eso forma parte del sistema, diría yo, simbiótico entre público, que es la investigación que es financiada por los gobiernos. En Francia hay muchas organizaciones que lo hacen, también en Estados Unidos, en Inglaterra, en muchos de los países. Generalmente son países, digamos, con más dinero, que hacen este tipo de inversión, y eso ayuda mucho, porque muchos de los conceptos que son desarrollados en la industria, o en la parte pública, pasan luego a la industria privada y son utilizados para desarrollar los medicamentos que tanto necesitamos. Entonces, no es que sea malo o bueno, hay cosas buenas y malas, como en todas partes, en las dos, en el público y en el privado, pero funcionan de manera simbiótica, de manera a colaborar para poder llegar a lo que tenemos hoy en día, que es un sistema que, aunque no es perfecto, sirve para ayudar a la gente, ayudar a las diferentes enfermedades que tenemos, el cáncer siendo solamente una de ellas. Bueno, por el tamaño que tiene y por la cantidad de gente que, que lo tiene y que necesita ayuda, pues necesita las nuevas terapias. Detrás de la antena, tecnología más allá de tu móvil. Suscríbete y dale like. Muy bien, Luis, y esto nos lleva un poco a la parte académica. Obviamente, como tú dices, están las dos formas de financiar o de desarrollar, de hacer investigación, sobre todo en esta área médica y fisiológica. Volviendo un poco atrás, obviamente en tus años de estudios, ¿cuáles son los pedacitos que un estudiante conecta para empezar un trabajo de PhD y quizá definir hacia dónde te diriges después de esos estudios básicos, quizá de ingeniería, de pregrado? ¿Cómo conectas los diferentes puntos y llegas a conseguir temas de investigación y obviamente cómo asociarte, cómo conseguir esos profesores que son con los que vas a trabajar en un PhD? Bueno, lo primero, pienso yo que la investigación requiere pasión. Necesitas tener tu pasión para poder dedicarte a la investigación, porque puedo hablar que es una carrera bastante sacrificada, muchas horas extras de trabajo, y entonces necesitas que te guste lo que estás haciendo para poder encontrar esa chispa que te haga que te levantes todos los días emocionado de ir a trabajar. De todas maneras, en líneas generales, eso debe ser, para todos los trabajos debe ser igual. No solamente en investigación, sino para cualquier trabajo. Debe ser no solamente un trabajo, sino un placer hacer lo que tú estás haciendo. Y eso es lo primero.
encontrar eso que te guste. Ahora, cuando estás haciendo lo del tronco común, que es probablemente biología en muchos casos, yo me empecé a interesar por la ingeniería genética. Tengo motivos personales por los que me apasionó la diabetes, pero cualquier otra persona puede encontrar, ya sea por experiencia personal o porque te guste, porque conozcas a gente que tiene enfermedades, porque te apasionen las preguntas, porque no solamente es investigación para enfermedades, puedes hacer investigación en muchísimas cosas, preguntas te hagas cuando eres niño, ves algo que está pasando, no sé, por ejemplo, no hace mucho, ahora aquí hubo un eclipse solar total. Eh, ¿Qué es lo que está pasando ahí? Un niño ve eso y le da curiosidad de saber qué es lo que está pasando y por ahí es que empieza la pasión hacia alguna rama de la ciencia o de las humanidades también. Pasa exactamente lo mismo si te quieres dedicar a la filosofía, a la música, a cualquier de estas cosas. En mi caso particular, como ya mencioné, me atrajo mucho lo de las enfermedades porque desgraciadamente mi salud me ha hecho que me interesen esas cosas. Luego busqué dónde podía hacer lo que a mí me interesaba, cuáles eran los laboratorios que hacían lo que a mí me interesaba. Tuve la fortuna, yo estaba en Estrasburgo, tuve la fortuna de que en Estrasburgo había un laboratorio que se encargaba de estudiar diabetes, entre otras cosas. Ese laboratorio también hacía pura autoinmunología, también estudiaba artritis reumatoide, pero bueno, a mí me interesaba la diabetes. Y bueno, hice una entrevista, pedí entrevistar y bueno, me aceptaron. Muchas veces la gente tiene que tocar muchas puertas, sobre todo para no perder la confianza o no dejar las cosas así. O sea, si te cierran una puerta, tú tienes que buscar y abrir otra puerta. Entonces, cuando uno está en eso, tiene que tener varias posibilidades donde uno pueda entrar y desarrollarse con lo que uno quiere. Eh, es mucho más fácil hacerlo cuando estás en un país, como en ese caso fue Francia, en el que hay mucha investigación. Es un poco más complicado cuando pasa en países como en nuestros países, en los que hay menos dinero para hacer investigación, pero todavía sigue habiendo dinero. Hay mucha investigación de muy buena calidad que se hace en México, que se hace en Argentina, que se hace en Brasil, en Colombia, en Venezuela había también, hasta donde yo sabía, en el IBIC, muchas probabilidades de hacer carrera ahí. Ahora mismo no tengo claro cuáles son las probabilidades de hacer carrera allá, pero como te digo, uno es cuestión de tocar puertas y ver dónde uno puede ejercerse como lo que uno quiere. Y muchas veces lo que pasa es que te puede gustar algo, como me pasó a mí, y una vez que estás adentro te das cuenta de que hay muchas más cosas y que puedes cambiar también. Yo empecé con la autoinmunología y luego de haber trabajado 6 años, 5 o 6 años con ratones, me di cuenta que quería trabajar más cerca al humano y encargarme o interesarme al cáncer, que como dije, tardé como 5 años tratando de que, de que las células inmunes no mataran a los islotes de Langerhans para curar la diabetes y al final ahora mismo estoy tratando de que las células autoinmunes reconozcan el cáncer y lo traten de matar. Entonces es eso, tocar puertas y no darse por vencido eh, y meterse, como poner el pie en la puerta y mirar qué otras cosas hay, porque cuando uno está joven, no tiene todos o no tiene todas las herramientas o el conocimiento para saber qué es lo que le puede gustar más a uno. Entonces, una vez que estás adentro, ya puedes ver muchísimas otras cosas que probablemente alguna de ellas te guste, te apasione y se crea esa chispa que es la que te hace que continúes en tu carrera. Sigo insistiendo, esa chispa es la que hay que buscar.
cualquiera que sea, no solamente investigación, pero lo que sea que produzca esa chispa en ti como persona joven, eso es lo que tú tienes que hacer. Y de nuevo, no solamente en investigación, puede ser derecho, puede ser ingeniería, puede ser lo que sea. Entonces, bueno, eso sería lo que tendría que decir yo al respecto, pues. Un comentario, Luis. Seguramente, pues, nuestro público y en lo que concierne a Venezuela, tenemos el caso de los trabajos del doctor Jacinto Convid, que pues, ha sido, pues, o fue muy famoso, tal vez en otra área, pero es un ejemplo del trabajo que se pudo hacer en una época específicamente Me, en las enfermedades eh, tropicales, ¿no? Características de Venezuela y de la región. Venezuela siempre tuvo una escuela de médicos maravillosa, siempre formó muy buenos médicos. Y bueno, en las enfermedades tropicales también teníamos, no sé si ahora todavía, creo que sí, mucha investigación, mal de Chagas y todas esas cosas que eran enfermedades endémicas en Venezuela, pues tuvimos mucha investigación allá. Entonces, de nuevo, uno no tiene que dedicarse solamente al cáncer. Así como el COVID lo demostró, las enfermedades infecciosas también son una parte importante de todo lo que es la investigación científica. Y en nuestros países hay muchas de esas enfermedades que requieren investigación. Y requieren investigación porque hay mucha gente que sufre y hasta muere con esas enfermedades. Entonces, lo digo de la misma manera, es buscar lo que te apasione para poder ejercer y ser feliz también, porque no solamente pienso yo que el trabajo es para ganarse la vida, es muy importante poder generar, obviamente, recursos para poder mantenerse, pero también es importante que te guste lo que estés haciendo, porque si no, no va a ser una vida feliz, pues, si estás haciendo algo que no te gusta, algo que estás forzado de hacer. Detrás de la antena, tecnología más allá de tu móvil. Suscríbete y dale like. 100% Luis, gracias por ese mensaje. Y hablaste precisamente de la aplicación de la investigación y del método científico en general, de cómo, y bueno, de Venezuela, de en su momento todo lo que Venezuela permitía. Eh, Tampoco tengo conocimiento hoy en día del estatus de eso hoy, ¿no? Pero volviendo y focalizándonos en el método científico, que es algo, independientemente del área que estudies en la ciencia, siempre vas a seguir un método y se habla de los famosos 6 o 7 pasos, ¿no? La observación, el planteamiento del problema, una hipótesis, creo que esto es lo que está sucediendo, se experimenta para saber si se lo puedes reproducir en la realidad, un análisis de nuevo y bueno, conclusiones y acciones que tomas en función de eso. Explícanos cómo ese método científico se aplica para lograr algo concreto como una medicina o como un descubrimiento que lleva a cambiar precisamente la forma en la que detectamos una enfermedad o la forma en la que la curamos. Bueno, la ciencia siempre está en continua evolución. Lo que nosotros investigamos hoy está basado en los pilares que se construyeron antes de conocimiento, pilares de conocimiento. Entonces, los mecanismos que tenemos hoy en día se han ido elucidando a través de años y años de experiencia y de experimento. Con respecto a lo del cáncer, sabemos muchas cosas del cáncer, pero todavía, o sea, sabemos que podemos curar una pequeña proporción de esos cánceres, pero no los podemos curar todos. Entonces, se empieza por ahí. Sabemos cómo los cánceres que podemos curar, sabemos el por qué. Hay que buscar el por qué los otros que no responden a los tratamientos no se pueden curar. ¿Cuáles son las razones? Entonces, empieza esa, digámoslo así, una observación, pero a grosso modo. Y son las preguntas a partir de ahí. Si este tratamiento funciona
en 30% de los cánceres, ¿por qué en el otro 70% no funciona? Entonces empiezas a ver cuáles son las características que hacen que los otros no funcionen. Bueno, no quiero entrar en muchos detalles, pero por ejemplo, hay unas células que son muy importantes, que son unas células T. Hay un tipo de ellas, no quiero entrar en los detalles, unas células T que son muy importantes porque son unas células que matan al cáncer. Se sabe, por ejemplo, que muchos de los cánceres que responden a las terapias que estamos utilizando, las inmunoterapias, es porque las células T esas ya están dentro del cáncer, llegaron ahí, pero el cáncer hace que ellas se duerman, no, con moléculas que expresan, hacen que no ataquen, no cumplan su función. Nosotros lo que estábamos haciendo es tratando de quitar el freno de esas moléculas para hacer que ellas maten al cáncer y hagan su función. Hay un porcentaje importante de los cánceres que no tienen estas células dentro del cáncer. Entonces, ¿por qué no están esas células dentro del cáncer? ¿Cómo o qué podemos hacer para que las células esas entren en el cáncer? Entonces, ahí ya tienes varias preguntas que nosotros estamos trabajando, nosotros y toda la comunidad científica está trabajando en esas preguntas y mirando diferentes mecanismos por los cuales esas células tú puedes hacer que esas células entren dentro del tumor. Entonces, esas son las observaciones, esas son las hipótesis. Mira, por ejemplo, si cambias el medio ambiente del tumor para hacerlo más fácil de las células que entren, ¿cómo lo haces? ¿Qué tipo de moléculas puedes hacer que se expresen o no se expresen para lograr eso, lograr que las células entren? Entonces, ahí es cuando empieza a decir, bueno, a lo mejor si yo hago esto o aquello, eso sirva. Entonces, ahí empiezas los experimentos, muchas veces los haces primero in vitro, que significa que agarras células de cáncer, las pones con las células otras y las pones mezcladas y miras qué es lo que pasa con los tratamientos que tengas. Una vez que ya veas tú que eso funciona, pues es cuando pasas a modelos animales. Y el método científico en este sentido no es solamente, ok, hago un experimento y ya encontré la cura del cáncer. Eso requiere muchos procesos, muchas etapas. O sea, a lo mejor puedo hablar de cómo son los ensayos clínicos, pero una vez que tú haces, y por eso utilizas modelos animales, porque son necesarios, los ratones son los que son más utilizados porque un ratón, desde el momento en que nace al momento en que que se puede reproducir, son 6 semanas. El periodo de gestación de un ratón, de una ratona, son más o menos 3 semanas. O sea que entre una generación y la próxima generación tienes 9 semanas. Entonces es mucho más fácil lidiar con eso y poder tener una cantidad de ratones que te permitan concluir. Aparte que los ratones son todos iguales y bueno, no tienen las variaciones que tienen los seres humanos. Entonces, una vez que ya tú demuestras que lo que tu hipótesis está trabajando en los ratones y también se obtienen los resultados que tú estabas prediciendo, o no, bueno, también eso pasa, pero si los obtienes, ahí es cuando empiezas a desarrollar esas medicinas y probarlas en seres humanos, porque los ratones nos brindan una oportunidad muy interesante de ver qué es lo que está pasando en un sistema que es supremamente complejo, muy complejo. Hay células cancerosas, hay muchos tipos de células, están todas interactuando, o sea, no es fácil, no lo puedes replicar en in vitro, aunque se está tratando de hacer eso también. Se está tratando de construir modelos 3D de tumores para poder hacerlos más humanos. Bueno, a partir de ese momento los tratas en los seres humanos. Todo esto que estoy describiendo es lo que se llama la fase preclínica de una investigación, que es antes de desarrollar los modelos animales, ver modelos in vitro, ver cómo funciona. Luego hay fases clínicas que se llaman fase 1, fase 2, fase 3.
que dependiendo de cómo, esto es también construyendo una casa. Te funcionó in vitro, te funcionó con los ratones, funciona ahora con los seres humanos. Entonces, esa es la fase uno. Agarras probablemente en la fase uno de 20 a 50, 100 pacientes. Primero tienes que encontrar la dosis, o sea, porque es un medicamento nuevo. Tú no sabes cuál es la dosis que va a ser efectiva o que va a ser demasiado y puede ser tóxica. Entonces empiezas a hacer dosis que crecen para encontrar la dosis que obtenga el mejor resultado sin ser tóxica para la persona. Eso está ya establecido. Entonces, en ese momento, cuando ya encuentras la dosis, en la fase 1, el de ensayo clínico fase 1, pasas al fase 2. Y el fase 2 es más que todo para ver con más pacientes, a lo mejor 100 pacientes, para ver si tiene eficacia tu medicamento y que actúa como tú pensaste que iba a ser. Entonces, durante eso ya, como digo, muchas veces los medicamentos no sirven en fase 1 o en fase 2 y hasta ahí llegaron, pero muchas veces funcionan y entonces ya pasas a fase 3, que ya es cientos o miles de pacientes en los cuales la idea de un nuevo tratamiento es que sea mejor que lo que ya tú tienes, que el tratamiento que tienes ahora. Entonces, en esa fase 3, tú comparas tu nuevo tratamiento con el tratamiento que es el que se utiliza ahora, que todo el mundo utiliza. Tiene que ser más efectivo, porque si no, no sirve de nada. Si obtienes la misma eficacia que tu tratamiento Mm, anterior, pues no estás haciendo claro. nada. Entonces, ahí es donde se ve que ahí es donde aquí en Estados Unidos, la FDA o en Europa, la organización, no recuerdo ahora el nombre, que se encarga de aprobar los medicamentos allá en Europa, dice, ok, esto funciona, es mejor que lo que tenemos ahora. Entonces lo aprueba y entonces ahí es cuando ya, después de que se aprueba, una sustancia o un medicamento entra en el mercado, no antes. Tienes que demostrar que es mejor que lo que ya tienes. Entonces, así es como se va construyendo. Por muchos años, el cáncer, con los medicamentos que teníamos, que no eran inmunoterapias, un avance de un mes, o sea, lograr que los pacientes vivieran un mes más, era suficiente para una aprobación. Ahora con lo de las inmunoterapias, eso ha pasado, no solamente es un mes, son meses de más, muchas veces 6 meses, un año, muchas veces curado. La inmunoterapia tiene la capacidad en algunos pacientes de completamente curarlos del cáncer. Hay pacientes que el doctor Allison, el que fue mi jefe, trató a principios de los años 2000 que todavía están vivos, porque se curaron completamente. Entonces, bueno, para ligarlo con el sistema científico, es como el sistema científico, pero un poquito más trabajado y con años y años de experiencia o de experimentos que se hacen y ensayo y error. Mirar qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona. La investigación científica a ese nivel cuesta muchísimo dinero. Un medicamento que tú traigas al mercado, generalmente a una compañía farmacéutica le cuesta 2.000 a 3.000 millones de dólares un medicamento. Y muchos de ellos no llegan. Muchas veces cuando los estás comparando, pues no fue más eficiente, no fue más eficaz y pues a la basura. Entonces, todo ese dinero o sea, no está, no está ahí pues, precisamente. Entonces, no estoy justificando los precios de las compañías farmacéuticas, pero también por eso es que porque esta investigación cuesta muchísimo dinero, que también es financiada por el sistema público, como ya en parte, como ya lo dije antes. Pero bueno, para volver a lo del sistema científico, bueno, eso es lo que se hace para desarrollar un medicamento. También aclarando un poco lo que decías, Luis, también las personas se imaginan la cantidad, no es solamente, digamos, químicos, moléculas, reactivos,
sino es también los equipos, ¿no? Que son necesarios, los instrumentos, los microscopios, es decir, la infraestructura que se necesita para poder hacer y realizar los experimentos correctos. Esto también hay que Es, tenerlo en cuenta. Entonces, Mira, es una cosa que realmente a mí me impactó. Es que, bueno, yo hago, o sea, con mi esposa, nosotros hacemos los cálculos de lo que nos gastamos aquí en la casa y bueno, y tenemos un budget. Y cuando me toca lidiar con los budgets de las compañías o de esto, palidecen, palidecen. Estamos hablando de cientos de miles de dólares, y no millones de dólares, lo que se gasta en todo eso. Un equipo, por ejemplo, nosotros utilizamos un equipo que es muy necesario, por lo menos eso pienso, se llama un equipo de citometría de flujo. Es un equipo que es supremamente caro. Eh, el más avanzado puede costar hasta $500,000, inclusive más todavía. Claro que cuando va avanzando la tecnología se van haciendo más baratos, pero apenas salen los que son mejores, pues cuesta muchísimo dinero. Y eso nada más un equipo dentro de muchísimos equipos. Los equipos cuestan muchísimo dinero, no solamente son los equipos también, sino los reactivos, como estabas diciendo tú, los ratones en una parte o los reactivos que utilizan para trabajar in vitro. Todas esas cosas cuestan miles, miles, miles de dólares. Cualquier dinero que uno tenga en la casa, pues, o sea, no funcionaría. Por eso es que, porque es tan caro, sí. y son demasiado costosas esas cosas. Por eso es que solamente las organizaciones sin fines de lucro, las compañías farmacéuticas y sobre todo los gobiernos son los que ponen el dinero para hacer ese tipo de cosas, porque son demasiado costosas. Son demasiado, demasiado costosas, desgraciadamente. Entonces eso también limita lo que nosotros podemos hacer en países donde no hay esos recursos, o esos recursos son necesarios para otras cosas, como para la educación, la salud. Entonces, por eso es más difícil hacer investigación en nuestros países, pues. Pero no es imposible. Eso no es imposible porque también es necesario aclarar que a pesar de que se invierte mucho dinero, también esa investigación puede generar muchísimo dinero. Cuando uno invierte en investigación, y no he hablado solamente de la investigación médica, investigación de todas Fundamental. fundamentales. Por ejemplo, el hecho de que tengamos fibra óptica, el hecho de que tengamos, bueno, ya esto es viejo, ¿no? CDs o DVDs, todo eso fue investigación que hizo el gobierno y que generó, a los Estados Unidos le generaron muchísimo dinero. Entonces, por eso yo pienso que es importante también tener eso en cuenta para cuando uno invierte, eso se llama de inversión, no es que está botando el dinero, se invierte en investigación para que tú en el futuro puedas también recoger dinero de esa investigación que se generó, pues. Muy bien. Hablamos del método científico y de la inversión tan grande que se necesita en equipos, pero también no podemos quitar de esta fórmula el talento y la cantidad de gente que tiene que estar detrás de cualquiera de estos retos o empresas a las que se lanzan muchos científicos para hacer este tipo de investigación. Y vale resaltar aquí que tú eres parte de eso, Luis, y tú has trabajado en laboratorios, por ejemplo, cuando trabajaste con el doctor James Allison en el MD Anderson Cancer Center, ¿correcto? Y estuve precisamente buscando ayer te hice una pregunta corta en preparación de esto, de cuántos papers y cuántos documentos de investigación has creado. Y algo que me llamó la atención fue la cantidad de gente que firma estos documentos, o sea, que participan a esto. Hay estudios de investigación donde aparece tu nombre y hay 40 personas más allí. Sí. Explícanos
de una manera simple, obviamente lo más sencillo posible, cómo trabaja un laboratorio y cómo funciona un laboratorio de investigación a estos niveles. Y que quede claro, estos son niveles de equipos que están en lo que se llama el borde de descubrimientos, de nuevos descubrimientos, al punto que, bueno, una de las personas con las que tú trabajaste ganó el premio Nobel. Bueno, eso es, tienes razón, es un esfuerzo de equipo. Generalmente, todas las técnicas que necesitas para analizar y hacer experimentos no están en un solo laboratorio. Entonces tú tienes que colaborar para meter, digamos, expertos en citometría de flujo, expertos en patología, expertos en cada rama, porque obviamente necesitas su sapiencia, su conocimiento para poder formar un concepto científico y poder probar lo que tú quieres probar. Entonces, obviamente siempre hay un equipo que es el equipo que genera la investigación. Y eso hay una diferencia un poco interesante entre lo que es un artículo de ciencia y un artículo clínico. El artículo de ciencia es un poquito más, digamos, ciencia de mecanismos y todo esto, es un poquito más cerrado, aunque también requiere todas esas colaboraciones. Generalmente es un equipo principal que colabora con otros equipos. Los ensayos clínicos, los ensayos clínicos son equipos muchísimo más grandes porque muchas veces esos ensayos clínicos no se llevan solamente en un solo país, se llevan en muchísimos países al mismo tiempo y hay muchísima gente que colabora no solamente tratando a los pacientes, sino viendo sus exámenes y todo Evolución. esto. Ujú. Exactamente. Entonces, esos papeles también son papeles, esos artículos Artículos. son como se dice, mucho más grandes. Y entonces sí se requiere esa colaboración de toda esa gente para poder lograr el objetivo, que es seguir construyendo esas bases, porque cada artículo sirve como base para otros artículos próximos. De hecho, todos los artículos siempre tienen una bibliografía en la cual se apoyan, donde se basan en conocimientos que ya han sido demostrados o descritos por otras personas. Entonces, y bueno, así como este artículo tiene su bibliografía, este artículo será citado por otros artículos que vendrán en el futuro para seguir construyendo el edificio de la ciencia, pues, que se construye, como quien dice, ladrillo a ladrillo. Ah, Nosotros no está, ahorita mismo estamos en el borde, como dijiste tú, del conocimiento científico, pero siempre habrá gente en el borde del conocimiento científico, a no importa qué edad o qué tiempo. Así era hace 100 años y así será dentro de 100 años, obviamente. Sí, si no acabamos con la Tierra antes, obviamente, pero ya eso sería otra cosa. entonces, se necesita esa coordinación y esa cantidad de expertise, ¿no? De Sí. conocimientos muy específicos de diferentes, de Ujú. donde venga en el mundo, de donde vengan laboratorios, hospitales, donde Sí. se hacen esta investigación y estos trials, estos estudios clínicos. Pero en tu caso, ¿cuál es la estructura, por ejemplo, organizacional de cómo funciona uno de estos laboratorios y cómo hacen cómo los armas y cómo pones estos equipos a funcionar en función del valor que tienen que generar al final de la cadena? Bueno, obviamente cuando tienes la pregunta que quieres responder, el jefe del laboratorio designa ese proyecto a una o dos personas que son las que lo tratan de dirigir y todo el equipo que está alrededor ayudan en esa investigación que estas personas están desarrollando. En mi caso particular, mi equipo ahora mismo son solamente 4 personas. Bueno, y lo que estoy haciendo ahora es designar proyectos a cada uno de ellos, en los cuales ellos trabajan junto con muchas otras personas para desarrollar y responder a las preguntas que nosotros estamos trabajando. Estoy, de hecho, trabajando en unos 2 artículos ahora mismo que, bueno, espero que publiquemos pronto. Entonces, así es como se desarrolla. Tú tienes una pregunta
Entonces, tienes que desarrollar una metodología en cómo tú aspiras responder a esa pregunta. Y bueno, puede funcionar o no puede funcionar la metodología que escogiste. A medida que tú vas avanzando en la investigación, te das cuenta, oye, por aquí no era, o no, mira, por aquí sí era, o se te abre otro camino y dices, ah, mira, en esto no había pensado, vamos por ahí. Entonces, y ahí es donde todo ese equipo ayuda con su expertise. Por ejemplo, en mi equipo tengo expertise, o sea, gente que desarrolla citometría del flujo de nuevo, pero por ejemplo no tenemos manera de hacer análisis de ARN, por ejemplo. No quiero explicar todo lo que es, pero un ejemplo, ARN. Entonces tengo que ir a ver a una compañía externa que haga eso y que me dé los resultados a mí. ¿Sí me entiende? Entonces, así es como funciona. Y es por ensayo y error, obviamente. Tú puedes imaginar una cosa y muchas veces eres sorprendido y no era como pensabas tú, sino de una manera completamente diferente. Entonces, así es como, de nuevo, así es cómo se construye la ciencia, cómo se construye cualquier proyecto en cualquier laboratorio, ya sea grande o sea pequeño. Yo he estado en laboratorios grandes como el del doctor Allison y he estado en laboratorios más pequeños como el que tengo yo ahora. Entonces, pero más o menos la metodología es la misma. Es solamente también la cantidad de gente que trabaja o colabora con ese proyecto. La envergadura y el tamaño también de los fondos Exactamente. que tengas disponibles también. Sí, 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 obviamente, obviamente. Detrás de la antena, tecnología más allá de tu móvil. Suscríbete y dale like. Miguel, tengo que preguntarte la emoción pues de trabajar y todo, yo entiendo bien y también comparto contigo pues todo lo que tiene que ver con la investigación, que puede ser muy recompensadora, puedes tener muchas alegrías, pero también muchas decepciones. Y en el grupo que te tocó estar allí, ¿no? Cuéntanos un poco, porque cuando uno escucha seguramente cuando estaban en el grupo del profesor Allison, seguramente tenían ya una, pues una esperanza, o por lo menos sabían que estaban nominados, que el profesor estaba nominado al premio Nobel, porque eso siempre se sabe, porque pues la persona se consigue o tiene que entregar cierta información y todo esto, ¿no? Pero ¿cómo es el momento en donde se recibe la noticia? Cuéntanos un poco eso, ¿no? Yo creo que No, eso eso a fue, la gente le... te voy a decir Sí, una cosa, por la carrera del doctor Allison, nosotros estábamos seguros que en algún momento le tocaba el premio Nobel. De hecho, a mis amigos de escuela les dije, como 5 años antes, 4 años antes, le dije, el doctor Allison va a ganar el premio Nobel en algún momento, no sé cuándo, porque uno no puede saber. Todo es debido, al doctor Allison en los años 90 publicó un artículo en el cual una idea completamente revolucionaria, Loca en su que era, momento. que exactamente, que era, eh, como expliqué antes, las células que matan al cáncer muchas veces se quedan dormidas dentro del cáncer. Una de las razones por las cuales eso pasa es porque las células cancerosas expresan una molécula que le pone los frenos a las células T. Entonces, al ponerle los frenos, pues como que se quedan medio dormidas. Y esas son moléculas que son necesarias porque el sistema inmunológico es muy peligroso. Si se sale, si el sistema inmunológico es capaz de matar a cualquier persona. O sea, si está descontrolado, como se ve muchas veces en enfermedades autoinmunes, puede matar a una persona. Entonces, ese sistema ha desarrollado mecanismos para ponerle los frenos al sistema inmune. El cáncer lo que hace es que utiliza esos mecanismos para protegerse él mismo. O sea, es un mecanismo que no debería estar ahí, pero está. Entonces, en ese momento, el doctor Allison, en el grupo de él,
utilizó unas moléculas que se llaman anticuerpos. Los anticuerpos generalmente son pintados como una Y, eso en los libros sale. Esa Y, en la parte de los bracitos de la Y, reconoce una molécula. En este caso, esa Y reconocía una de esas moléculas freno y la bloqueaba. Lo que hace es bloquear, le quitas los frenos. O sea, está la molécula de freno, viene el otro con la Y, se lía ahí y hace que esa molécula no sirva. O sea, ya no pueda ponerle los frenos. Entonces, él demostró en ratones, y es muy chistoso cómo él inclusive cuenta eso. El estudiante que estaba haciendo los experimentos se fue de vacaciones, tenía que irse de vacaciones. Él llegó al laboratorio a medir los tumores para ver cómo estaban y ahí se dio cuenta de que los tumores estaban retrocediendo. Es muy emotivo saber eso, inclusive más emotivo cuando él cuenta acerca de la primera vez que se reunió con la primera persona que él salvó con ese tratamiento. Entonces, yo me acuerdo que yo estaba haciendo mi PhD en Estrasburgo cuando eso pasó. Y en ese momento habían disputas, no disputas, pero diferencias en cómo funcionaba. De hecho, nosotros utilizamos la misma molécula para estudiar enfermedades autoinmunes. Y cuando quitábamos los frenos del sistema autoinmune, pues el ratón se volvía diabético muchísimo más rápido. Bueno, irrelevante. Desde ese momento y del momento en que eso pasó a los hombres, a los seres humanos, y cuando la FDA aprobó ese medicamento después de lo que acabamos de hablar, fase 1, fase 2, fase 3, todo esto, eso fue en el 2011, creo. En ese momento, todos sabíamos que en algún momento el doctor Allison iba a ganar el premio Nobel. Todos sabíamos eso. Entonces, cuando él llegó a MD Anderson, pues, o sea, todos los años, nosotros veíamos, a ver si lo ganó este año. Todavía no. No, todavía no. ¿Sí me entiendes? Entonces, él lo ganó él creó, o sea, inventó el freno para una molécula, el anticuerpo para bloquear o frenar una de esas moléculas de freno, inhibirla. Otra persona que encontró otra molécula que hacía exactamente lo mismo, Honjo se llama él, fue también el que compartió el premio Nobel porque él encontró la otra molécula. De hecho, ahora mismo la molécula más utilizada para curar el cáncer es la del doctor Honjo, no tanto como la del doctor Allison, pero porque es un poquito más difícil, te crea como más, cuando la bloqueas, como no sabes, o sea, tú no puedes bloquearla solamente en el tumor, cuando la bloqueas en todos lados. Y obviamente si le quitas los frenos al sistema inmune en todos lados, pues bueno, también te ataca, empieza a atacar el cuerpo, no solamente el cáncer, si tienes alguna célula que reconozca algo como los islotes de Langerhans o alguna otra cosa, pues la ataca también. La molécula de él podía, por ejemplo, despertar células que empezaban a atacar el colon y lo atacaban tan fuerte que lo perforaban y las personas que tenían ese colon perforado pues sufrían, se podían hasta morir. Entonces ya sabemos cómo tratar todas esas cosas, ya sabemos cómo, si vemos eso, calmarlo. De hecho, tengo un tío, desgraciadamente tiene cáncer de pulmón, que está siendo tratado con este medicamento y a él le salieron llagas en todos lados, llagas en la boca, precisamente por esto, porque le quitas el freno a todo, no solamente a las células que reconocen el cáncer. Y eso es una cosa importante que también quiero hacer ver. La importancia de las células de las inmunoterapias es que son un poco más específicas que la radioterapia. La radioterapia o la quimioterapia, que son las otras terapias, o dentro de otras terapias, matan todo. Lo que pasa es que te matan más el cáncer que las otras células, pero las células sanas también las matan. Por eso es que la gente se pone mal, se le cae el pelo, porque esas radiaciones, esas quimioterapias, atacan a las células que se dividen mucho. Células que se dividen mucho son las células del cabello, y por eso se te cae, porque paras la división. Células que se dividen mucho son las células, por ejemplo, los óvulos o los espermatozoides. Por eso es que estas terapias también pueden esterilizar. Células que se dividen mucho, o sea, hay muchísimas de esas. Entonces,
la especificidad que solamente mate al cáncer y no a las células sanas es lo más difícil en los tratamientos de cáncer. Los tratamientos de cáncer generalmente son muy generales, no solamente hacia los cánceres, pero la inmunoterapia es un poquito más dirigida, es mucho más dirigida y por eso ha surgido como una terapia importante, pues. Un foco de Entonces, estudio. volviendo a lo del premio Nobel, bueno, obviamente todos los años estábamos viendo, bueno, ya este año, este año. Bueno, nosotros trabajando con él, obviamente, para continuar el trabajo. Ahí en MD Anderson hicimos muchos buenos trabajos de efectos clínicos que había en pacientes o en ensayos clínicos tratados con este tipo de terapias. Hasta que, bueno, llegó el día y bueno, eso fue, o sea, como digo, eso era esperado, ¿no? Nosotros lo esperábamos, pero no sabíamos cuándo iba a pasar. Entonces, cuando eso pasó, obviamente, bueno, tuvimos que lidiar con los reporteros porque todo el mundo quería hablar con él. En ese momento, todo el mundo se tomaba fotos con él, o sea, fue increíble, fue realmente increíble y de mucha, mucha alegría, mucho orgullo haber participado en eso también. Es algo que realmente es muy, muy, muy emotivo. Yo he tenido la oportunidad de conocer premios Nobel antes. Por ejemplo, cuando trabajé en New England Biolabs, tuve la oportunidad de compartir con uno de los premios Nobel que había encontrado unas moléculas que se llaman enzimas de restricción. Y bueno, o sea, siempre es como dice, es algo bonito compartir con este tipo de personas. Tuve clase con otro premio Nobel cuando estaba en Francia, bueno, él está en Basel, pero no es lo mismo discutir con una persona así que estar ahí, trabajar en lo mismo y ver que al fin salir, es premiado es reconocido lo que se ha estado trabajando. Y yo pienso que esto no va a parar aquí. Yo pienso que la inmunoterapia todavía tiene mucho que dar, tiene muchísimo que dar. Hay muchas nuevas modalidades o terapias que vienen en camino. Y yo pienso que esto no va a ser de que hoy el cáncer es cáncer y mañana el cáncer está curado. No, no va a ser así. Tampoco va a ser, oh, curamos todos los cánceres. Porque sé que la gente, y eso siempre lo digo cuando me preguntan, la palabra cáncer es muy grande, pero tiene lleva consigo muchos tipos diferentes de cáncer que son muy diferentes. Son muy diferentes. El cáncer de hígado no es igual y muy diferente al cáncer de pulmón, que es muy diferente al cáncer de piel. Son casi como enfermedades diferentes. Hay algunos trazos que son comunes, pero son enfermedades muy diferentes y es por eso que cuando uno obtiene un buen resultado, generalmente es en un cáncer o a lo mejor en dos. Por eso fue que el otro día compartí con ustedes esta terapia bueno, la que compartí con ustedes, Terapia porque dirigida. terapia dirigida que actuaba en muchos tipos de cáncer cuando expresaban una molécula. Exactamente, ella expresaba una molécula. Utilizamos también los anticuerpos, estos anticuerpos, los de Y, que les dije, porque esos son muy buenos para reconocer específicamente una proteína. Entonces, esta molécula que reconoce específicamente esa proteína que solamente, o la mayoría de algunos cánceres, la producen, lo que le pones es eh, digamos, le amarras un veneno, una quimioterapia, pero es una quimioterapia que no va a todo el cuerpo, sino una quimioterapia que nada más va a la célula cancerosa, porque reconoce esa proteína sobre la célula cancerosa y una vez que llega ahí, la célula cancerosa lo internaliza y se traga la quimioterapia y muere. Entonces, por eso es que esas terapias tienen muchísimo menos efectos secundarios que una quimioterapia que te la tomas y va en todo el cuerpo. Entonces,
para eso vamos. Esto se llama terapia de anticuerpos, de drogas con anticuerpos. Entonces, para mí ese es uno de los futuros posibles para curar el cáncer. ¿Verdad? Hay que esperar un poco, pero bueno, también quiero darle esperanza a las personas que ojalá esto no tarde tanto tiempo. Aunque esto siempre tarda tiempo porque hay que, hay que ver la seguridad, hay que ver que sea eficaz, hay que ver muchas cosas como ya lo describí anteriormente. Pero sí, fue una experiencia maravillosa, Gustavo. Como haces cotación a este mensaje que nos enviaste, Luis, voy simplemente a leer 2 párrafos de ese texto que nos enviaste, o como yo lo entendí y porque es súper importante, ¿no? Algo que tú comentabas es, este medicamento funciona de una manera muy inteligente y dirigida. Combina un anticuerpo, que es una molécula capaz de reconocer y unirse específicamente a la proteína HR2, con una quimioterapia llamada deruxtecan que detiene la división celular. De esta forma, solo las células cancerosas que expresan HR2 son atacadas y eliminadas, evitando en gran medida los efectos secundarios típicos de las quimioterapias convencionales que afectan a todas las células del cuerpo. No, eso es maravilloso. Yo pienso que, como te digo, no es solamente eso, hay muchas otras cosas que vienen en camino. Ahora, hay que probarlas, hay que ver si funcionan. O sea, uno siempre piensa, sí, esto va a ser, pero hay que ver si funcionan o no funcionan. Y si funcionan, cuánto funcionan. Porque, como te digo, muchas veces a lo mejor estás curando 30% y ahorita curas 35%. O sea, le sumaste 5% de los pacientes. Pues eso es una ganancia. No es una ganancia, un jonrón, como diríamos allá en Venezuela. Pero bueno, o sea, yo creo que en esta lucha contra el cáncer estamos buscando no home runs, pero hits. Estamos buscando hits y hacer avanzar y cada vez hacer que más personas sean curadas. Una de las cosas que a mí me gustaría ver, espero que en mi vida, antes de que me muera, es que algunos cánceres sean tratados más como enfermedades crónicas que como enfermedades terminales. O sea, que, digamos, tengas una enfermedad que tú la tratas y la tengas que tratar cada cierto tiempo y la mantengas stand-by. Así no la cures, pero que la tengas ahí y la controles, la tengas controlada. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría o lo que yo pienso que el futuro del cáncer va a ser así. Habrá muchas personas que van a ser curadas, que no tendrán cáncer, pero pienso también que en el futuro probablemente habrá muchas personas que la enfermedad del cáncer será como una enfermedad crónica, en la cual no tengas ¿cómo se dice? Que morirte, obviamente. Hay muchísima gente que, como ustedes lo saben, todos tenemos gente que ha muerto de cáncer o que está enferma de cáncer. Y la esperanza es que el diagnóstico de cáncer no sea una sentencia de muerte. Entonces, pero la terapia es una parte. Pienso que de igual importancia es la prevención. El cáncer es más fácil de ser curado o de curarse entre más temprano lo detectes. Entre más temprano lo detectes, más fácil es no es lo mismo, hay cáncer de grado 1, 2, 3 y 4. 4 es el peor, que ya cuando se detecta en el 4 no hay mucho que hacer. Cáncer en el grado 1 es el más fácil de curar, sin ser obviamente fácil, pero eso es importante. Ir al médico y hacerte exámenes para poder ver que no haya nada, que todo esté bien. También, desgraciadamente, hay muchas sustancias cancerígenas en el medio ambiente, pero hay algunas que nosotros podemos evitar. El humo del cigarrillo, por ejemplo, sabemos que causa cáncer. Sabemos que si te expones mucho al sol o a las cámaras bronceadoras, sobre todo las cámaras bronceadoras son malísimas. Yo no se las recomendaría a absolutamente nadie, porque está comprobado que hay las cámaras de hacerse con UV, hacerse bronceado, están muy ligadas al cáncer de piel. O sea, hay muchas cosas que nosotros podemos hacer
cuidar nuestra alimentación y todo eso para evitar o por lo menos bajar las probabilidades de que se sufra de cáncer. Entonces, como le digo, para tratar el cáncer no es solamente llegar al final y tratar de curarlo, que es muy importante y es lo que estamos tratando de hacer, pero realmente es tratar de curar al cáncer, es tratar de curarlo completamente, de prevenirlo hasta tratar de Detectarlo. detectarlo con el mayor tiempo posible o antes y obviamente todo esto forma parte del tratamiento de cáncer. Hay que ser muy específico de que campañas de concientización son bastante importantes para evitar eso. Yo no sé si se han dado cuenta de que pareciera que el cáncer está, antes era más gente adulta, eh, eh, con edad avanzada. Ahora está habiendo más y más cáncer de personas jóvenes. Entonces, todas estas cosas yo pienso que nos hacen pensar que, bueno, o sea, a lo mejor no estamos haciendo todas las cosas bien, estamos poniendo muchas porquerías en el medio ambiente, pero bueno, eso ya harina de otro costal, cosas que podemos hablar en otro tiempo, pero todo esto forma parte del tratamiento del cáncer, lo que acabo de decir. Detrás de la antena, tecnología más allá de tu móvil. Suscríbete y dale like. Oh, Luis Miguel, increíble la explicación que nos has dado, las recomendaciones. De verdad que qué bueno todo lo que nos has comentado. Queríamos solamente, para terminar, hacerte unas preguntas muy cortas y muy específicas, ¿verdad? Es una especie de juego que se solía hacer en el programa Bouillon de Culture, que fue emitido en Francia mucho tiempo, y nosotros lo veíamos mucho, pues nos quedábamos viendo en la noche, porque los invitados eran súper buenos, tenían una calidad, así como tú mismo lo has demostrado en este programa. Entonces, este, no sé si Denis puede comenzar. Son unas preguntas y solamente son respuestas cortas, ¿no? No lo pienses mucho, es solamente para saber un poco de ti, aparte pues de tu carrera profesional, como yo lo he mencionado. Entonces comenzamos con Denis. Somos un programa de tecnología y de ciencia y por eso, bueno, tenemos que ser un poco nerds aquí en las primeras dos preguntas. ¿Windows o Mac? Wow, Mac, ¿iPhone o Android? iPhone. Y sí, y ahora en español, Luis Miguel, vamos a hacerte pues reflexionar en español porque sabemos pues que también dominas otros idiomas, pero en español, ¿cuál es la palabra que más te gusta? Esperanza, Qué buena. ¿Y cuál es la palabra que más te disgusta? enfermedad. ¿El sonido o música preferido que más disfrutas? Bueno, ustedes deberían saberlo porque me vieron en los Beatles, obviamente, música. Obviamente. Qué bueno. ¿Cuál es el sonido o música que menos te gusta, que más te disgusta? El reggaetón. Si no fueras, si no hubieses seguido tu carrera, Luis Miguel, ¿qué profesión u oficio te hubiese gustado ejercer? Física. Me llamaba mucho la atención física, astronomía. Me gustaba mucho, me gustaba mucho. Qué bueno. Leí, leí una Yo, breve historia del tiempo de Hawking y Mm. me gustó mucho. ¿Qué profesión u oficio no te hubiera gustado ejercer para nada? O sea, nunca lo hubieras podido hacer. Difícil. Eh, algo repetitivo que no tuviera que pensar. Claro. Luis Miguel, si existe la reencarnación, imagínate que existiera la reencarnación, ¿en qué animal u cosa te gustaría reencarnar? Hmm, probablemente un perro.
un Qué perro. bueno. Y si Dios existe, ¿qué te gustaría que te dijera cuando te encuentres con él? Bienvenido. Qué bonito. Qué bueno. Muchísimas gracias, Luis, por tu tiempo, por tu conocimiento. Si bien fueron temas que tratamos de simplificar lo más posible, sabemos que hay mucho más detrás de ti, en todo tu trabajo. Estamos orgullosos de todos tus logros, de todo lo que representas. Uno, como amigo, y dos, para Venezuela, por todo el trabajo que siempre dejando a Venezuela adelante, y para Latinoamérica, dejando una buena Ando en alto. estela detrás de ti, de todos Ujú. tus trabajos los buenos resultados que has dado. Y bueno, qué bonitas tus respuestas a las preguntas flash de Pivot, como lo llamamos Gustavo y yo, y en verdad reflejan básicamente lo que eres y cómo te conocimos. Muchas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias por su tiempo y por la oportunidad también de hablar con ustedes. Muchísimas gracias, Luis, y a todos los que nos escuchan, pues manténganse pendientes de los siguientes episodios. Ya con Luis nos ha puesto pues un compromiso para mantener la calidad de los invitados y de las personas con las que vamos a tener como invitados en este programa. Si tienen alguna pregunta, pues podemos hacérsela llegar a Luis Miguel y podemos también servir pues de contacto para si tienen otra pregunta u otras sugerencias sobre el programa, estamos siempre abiertos para recibirlas. Síganos en Detrás de la Antena, nos pueden conseguir allí en YouTube, en Detrás de la Antena también, y en su plataforma de podcast preferida, sea en Spotify o en Apple Podcast, en detrásdelantena.com. Tienen los accesos a todas nuestras redes sociales y a la información que colocamos allí. Una vez más, Luis, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias. Gracias a ustedes también.